1930 y 1990, el Perú vivió importantes transformaciones políticas, económicas y sociales. Políticamente, los golpes de Estado y dictaduras militares como las de Manuel Odría y Juan Velasco Alvarado, que coincidieron con breves periodos democráticos y la transición a la democracia en los años 80, marcó un retorno a la institucionalidad. En lo económico, hubo una transición en la dependencia del capital extranjero en el Perú y la reforma agraria de 1969 que redistribuyó las tierras de hacendados a campesinos. En lo social, la migración masiva del campo a la ciudad cambió la composición demográfica, generando nuevas tensiones urbanas y desigualdades. Entonces, ¿fue la reforma agraria de 1969 una solución efectiva para las desigualdades rurales en el Perú o agravó los problemas del sector agrícola? Estamos de acuerdo en que la reforma agraria de 1969, aunque fue bien intencionada, fracasó en muchos aspectos, al fragmentar la producción agrícola y reducir la eficiencia del campo. Empeoró la pobreza rural y debilitó la economía nacional en las décadas siguientes. A continuación, compañero. Bueno, la reforma agraria de Velasco en el Perú representó un fracaso político debido a su enfoque centralizador y a la falta de adaptación a las necesidades reales del campesinado, donde el modelo impuesto no brindó verdadera autonomía a los agricultores, generando desmotivación y una desconexión entre el Estado y la realidad rural. Además, las decisiones del gobierno no reflejaban las aspiraciones locales, tanto así que el control estatal de los precios agrícolas consolidó una estructura de dependencia, donde los agricultores se convirtieron en proveedores de productos baratos, sin recibir una compensación justa, lo que marcó la desigualdad entre el campo y la ciudad, debilitando la legitimidad del proyecto agrario. Por lo tanto, en lugar de empoderar a los campesinos y fomentar la autogestión y participación de estos, el Estado centralizó el poder, lo que llevó al fracaso de la reforma y al descontento rural. Ok, seguimos con lo que es el aspecto económico y se da en el año 1969 gracias al militar Juan Velasco y esto duró hasta el año 1980. Esta se da con la expropiación de 10,5 millones de tierras agrícolas. Ahora, este periodo se da en haciendas que se utilizaban para la agricultura o la ganadería, se empezaron a utilizar para empresas, un total de 1.200 empresas. Estas se fueron dividiendo y fueron abandonadas. Duró muy poco, un corto tiempo. Ahora, la INEI asegura de que la reforma agraria fue algo muy malo y que perjudicó en lo que es la tecnología para el agropecuario, como también el Instituto Peruano Económico, el IPE, que tampoco estaba de acuerdo con esto y da un informe del año 2021 en donde la agropecuaria disminuye un 17% y aumenta en otros países un 18%. Claramente una gran diferencia. Como también este instituto, la IPE, da a conocer que esta reforma agraria da informalidad en ese sector y una baja competitividad. Se cabe mencionar que en junio del año 1969 y en junio de 1970 se dieron 9 millones de hectáreas, una expropiación, que en total debería representar 15.826 lotes. Para recuperar nuestro PBI o el Producto Bruto Interno nos duró 30 años, una generación casi entera. Actualmente todavía tenemos 2 millones de unidades agrícolas, menos de 2 hectáreas improductivas que fue herencia de Velasco. Analizaremos a profundidad los impactos sociales de la reforma agraria, tanto positivo como negativo. El empoderamiento y la organización campesina. En esto se ve que por primera vez millones de peruanos obtuvieron acceso a tierra, lo que permitió tomar el control de sus medios de producción y mejorar su autonomía. Además, que la reforma impulsó a la organización de los campesinos, fortaleciendo su voz en la sociedad y en el aspecto político. Tenemos algunos desafíos y consecuencias negativas de la reforma agraria, como por ejemplo la destrucción del tejido social.
Esto es Esto es la reorganización de las comunidades rurales y la expulsión de los terratenientes que rompieron lazos con las personas más pudientes, generando conflictos y divisiones. El aumento de la violencia, las disputas por las tierras y los recursos, así como la falta de oportunidades, desencadenaron enfrentamientos violentos en muchas zonas rurales específicamente. La migración forzada. La falta de oportunidades en el campo obligó a millones de campesinos a migrar hacia grandes ciudades, donde se enfrentaron a problemas de yacimientos, pobreza y mucha discriminación. La desigualdad de género. Las mujeres campesinas, ya que se encontraban en una situación desventajosa, se vieron obligadas a asumir mayores responsabilidades sin contar con los mismos derechos que los varones. La pérdida de conocimientos tradicionales. La imposición de modelos de producción modernos llevó a la pérdida de conocimientos ancestrales y prácticas agrícolas sostenibles antiguas. El desempleo y la pobreza. La expulsión de los terratenientes y la creación de cooperativas agrarias, sin duda, eh, no apoyó y generó un desempleo masivo y un empobrecimiento generalizado en las zonas rurales específicamente. La ineficiencia de la gestión de las tierras, la falta de experiencia y los recursos de las cooperativas junto a la ineficiencia llevó a una disminución de productividad y los ingresos disminuyeron significativamente. En conclusión, la reforma agraria, aunque tenía un propósito noble y necesario en términos de justicia social, motivados por corregir las injusticias históricas, no fue beneficioso en su conjunto debido a su deficiente implementación. Como vimos, políticamente no logró crear un nuevo orden estable, sino que exacerbó las divisiones internas y la polarización del país. Económicamente, lejos de aumentar la productividad y mejorar las condiciones de vida, la reforma contribuyó a una profunda crisis agrícola que afectó al país durante décadas. Y socialmente, aunque hubo un intento por empoderar a las clases campesinas, el resultado fue el desarraigo de las poblaciones rurales y la expansión descontrolada de la pobreza urbana. En nuestra opinión, a largo plazo los efectos de la reforma agraria no cumplieron con las expectativas que se tenían y los problemas estructurales de la desigualdad social, la baja productividad agrícola y la inestabilidad política siguen siendo retos que el Perú enfrenta hoy en día. En resumen, tal como se implementó, no fue beneficioso ni desde un punto de vista político, económico, ni social. Las lecciones de este proceso histórico demuestran la importancia de una planificación integral y la necesidad de acompañar las reformas estructurales con políticas que promueven la sostenibilidad y el desarrollo equitativo.